Bienvenidos a En la Palabra con Roy Edwards, donde exploramos la sabiduría de las Escrituras con el pastor Roy Edwards, líder de la Iglesia Redención en Casa Grande. Los servicios son los domingos a las 9:11 de la mañana y los miércoles a las 6:30 de la tarde. Para más información visite www.redencioncg.org. Prepárense para ser inspirados, alentados y desafiados por la palabra de Dios. Vamos a sumergirnos en el mensaje. Si tuviera que titular este mensaje esta mañana, sería parte 1 de quién es Jesús. Comprender quién es Jesús está en el corazón de nuestra fe. Necesitas entender esto claramente hoy. Con Jesús lo tenemos todo. Sin Él no tenemos nada. Quiero decirle a alguien hoy que no podemos usar a Dios ni a Jesús como chivo expiatorio cuando las cosas van mal. Necesitamos que Dios sea nuestro todo en los buenos y malos momentos. He reflexionado mucho en los últimos años. Recuerdo que estaba en esta iglesia cuando trabajaba aquí durante el 11 de septiembre. Fue un día terrible. Me estaba preparando para ir al trabajo, ya que era el pastor de jóvenes en ese entonces, hace tantos años. Vi justo después de que el primer avión golpeó las torres. Y por supuesto, estaba pegado al televisor ese día, y vi en vivo cuando el segundo avión golpeó la segunda torre. Y nunca olvidaré llegar a ese servicio dominical esa semana. El lugar estaba completamente lleno. El miércoles siguiente estaba lleno. El domingo siguiente lleno, pero no tanto. En las semanas y meses posteriores, los números volvieron a la cantidad normal de asistentes. He notado que, a lo largo de los años, cuando hay tragedias y problemas, la gente acude a la casa de Dios, pero después de que la crisis pasa, se alejan. Muchas veces veo que las familias vienen a la iglesia cuando están a punto de divorciarse. Luego, cuando sus vidas se estabilizan, se alejan. Sus hijos están adictos a las drogas. Vienen a la iglesia y se postran en el altar de Dios. Después, cuando sus hijos regresan a la fe y mejoran tras la rehabilitación, la crisis termina y ya no sienten la necesidad de Dios. No hay nada más. No se trata de asistir a la iglesia, ni de dar dinero a la iglesia, ni de ayudar a los pobres. No se basa en tu servicio o en ser buena persona. No es seguir un estricto código de conducta. No importa cuán bien cantes, o cuánto hagas, o dejes de hacer. Nuestra salvación solo se obtiene al poner nuestra fe en Jesucristo. Nada más, nada más, nada menos. Porque escucha, si dependiera de tus acciones, entonces no lo necesitarías a Él. Si mi salvación dependiera de ir a la iglesia, dependería de mi asistencia, no del sacrificio de Jesucristo. Si dependiera de cuánto dinero doy, dependería de mi capacidad de dar, no del sacrificio de Jesús en la cruz. Si dependiera de cuánto sirvo, dependería de mi servicio, no del sacrificio de Jesucristo en la cruz. ¿Puedo decirte esto esta mañana? Al diablo le encantaría hacerte creer que son todas estas reglas religiosas las que debes seguir para ser lo suficientemente bueno para acercarte a Dios. ¿Puedo decirte algo? Nunca serás lo suficientemente bueno para acercarte a Dios. Eres miserable y pecador, y nunca lo serás. La única manera es a través de la sangre de Jesucristo. Eso es lo único. ¿Qué puede lavar mis pecados? Solo la sangre de Jesús. Si piensas que se trata de ti, estás equivocado. Y si crees que es por ser buena persona, ¿puedo decirte algo? Las buenas personas van al infierno todos los días. Déjame decirte cómo es esto. Las buenas personas van al infierno cada día. Pero si Dios es amoroso y cuidadoso, y dices que es un Dios de amor, ¿cómo puedes decir que Dios me enviaría al infierno al morir? ¿Puedo decirte algo?
Dios no envía a nadie al infierno. Él respeta tus deseos. Si no quieres nada con Él en la tierra, ¿por qué querrías ir al cielo y servir a Jesús por la eternidad si ahora no tienes nada que ver con Él? Adivina qué haremos en el cielo. No jugaremos a las canicas allí. Estaremos alrededor del trono de Dios, adorándolo, buscando su rostro y disfrutando de la presencia y la gloria de nuestro Salvador. Gloria a Dios. Si no quieres hacer eso ahora, ¿por qué querrías hacerlo por toda la eternidad? Dios solo respeta tus deseos. ¿No quieres nada con Él? Entonces, ¿por qué querrías pasar una eternidad con Él? Infierno. ¿Sabes qué creo que es el infierno? Es simplemente la ausencia total de Dios. No hay luz, solo oscuridad. ¿Por qué? Porque Él es la luz del mundo. No hay paz, porque Él es nuestra paz. No hay gracia ni misericordia. No hay aire ni oxígeno, porque Él es el aire que respiramos. Así es el infierno. No hay gracia ni misericordia allí. Es lo opuesto a Dios. No pienses que Dios envía a la gente al infierno. Solo respeta sus deseos. Me divierte la gente que dice que moriría por su fe. No, no lo harías. Normalmente, quienes me dicen eso, ni siquiera asisten a la iglesia. ¿Cómo puedes decir que morirías por Él si ni siquiera vives para Él? Vamos, no me digas que morirías por la iglesia. Ni siquiera te levantas el domingo por la mañana para ir a la iglesia, ¿verdad? Hola. Moriría por mi fe. Chico. 5. Te niegas a dar $20 en la ofrenda porque eres tacaño. Eres tan tacaño que no das ni $20 en la ofrenda porque sientes que lo necesitas más que Él. Moriría por mi fe. Chico, ni siquiera vives por tu fe. ¿Sabes qué? Jesús no necesita a Bárbara. Jesús no necesita que nadie muera por Él, por nuestra fe. Jesús ya murió por nuestra fe. Él quiere que vivamos. ¿De qué te sirve morir? Él quiere que vivamos. Además, no necesita que mueras. Él ya lo hizo por ti. Vamos, todos. Tenemos que hacerlo bien. Jesús hizo lo que no podíamos hacer. Así es. Estoy agradecido por eso. Estoy agradecido de que no dependa de lo que tengo que hacer. Ahora debo asistir a la iglesia. Y debo dar. Él me dice que haga esas cosas, pero las hago por obediencia, amor y admiración hacia Él. Estoy apasionado por la iglesia porque Dios lo está. Amén. Doy porque quiero ver florecer el reino. Contribuyo cada semana a la estación de radio, a las misiones y con mis diezmos. No porque sienta la obligación, aunque la escritura lo menciona. Nunca pienso que debo hacerlo cuando escribo mi cheque. No es cuestión de sentir que debes hacerlo. Guárdalo. No tengo que hacerlo. Tengo el privilegio de hacerlo. No tengo que ir a la iglesia. Jesús me amará igual, vaya o no. Pero quiero. Quiero estar rodeado de personas, de santos y pecadores. Hay una diferencia, por cierto. Quiero amar lo que Jesús ama y hacer lo que Él me dice. Quiero ser obediente, pero lo hago por amor. Soy obediente a mi Padre porque lo amo, no por temor a un castigo. No le tengo miedo. Amo a mi Padre y quiero pasar tiempo con Él. Si Él dice que no debo dejar de congregarme, entonces debo ir a la iglesia y dejar de poner excusas. ¿Qué? Bueno, pastor, trabajo los domingos. Yo también lo hacía hasta que me salvé. Esta generación no puede escuchar eso. Es débil. No podemos escuchar eso ahora. No. Le dije a mi jefe cuando me salvé que no podía trabajar más los domingos. Y necesito estar libre los miércoles para asistir a la clase de Biblia. Bueno, si no podemos ajustar el horario, buscaré otro trabajo. Pero debo hacerlo. Tengo que estar en la casa de Dios. Es esencial para mi fe. Necesito estar allí para crecer en mi fe, ser entrenado y discipulado. Necesito florecer en esta relación.
Y la única manera de hacerlo es estando en la casa y siendo enseñado por mi pastor. Mira, no queremos pastores en ningún lugar. Solo queremos personas que nos agraden, que nos den palmaditas y jueguen con nosotros, en lugar de decirnos lo que necesitamos oír, no lo que queremos oír. En los últimos días, habrá personas que se rodeen de lo que quieren oír, en lugar de decirte que te sientes y te calles, como si nadie me fuera a decir eso. Bueno, entonces no dejes que la puerta te golpee donde el buen Señor te dividió, porque ¿sabes qué? Eso está en el libro. Me divierte la gente que intenta decirme cómo dirigir la iglesia cuando nunca han dirigido una clase de escuela dominical. Vamos, supéralo. Y una vez que aprendas cómo ser, vamos, ora. Haré lo que Dios me pide y entraré en la casa. No se basa en lo que hago, sino en lo que Él hizo. Porque escucha, no se trata de tu servicio, ni de tu voluntariado. No se trata de tu asistencia. No se trata de tu donación. Sí, esas cosas son buenas. Esas cosas son grandiosas. Pedimos por esas cosas, y Dios pide esas cosas. Pero es de la abundancia. Es la postura de nuestro corazón. Yo doy porque Él me lo dijo, y lo haré porque mi corazón quiere hacer lo que papá dice. Quiero ver el reino florecer, y se necesita dinero. Voy a apoyar a mi pastor estando allí. Amén. Voy a apoyar la obra del ministerio, porque podría haber alguien en la iglesia que necesite el don que tengo. Al no asistir a la iglesia, te vuelves egoísta porque retienes tu don de las personas. Estás reteniendo tu don de otras personas. Dios podría estar usándote, pero si no te haces útil, no se basa en mí. No puede ser. Se basa en lo que Él hizo. Estoy tan agradecido cuando miras las Escrituras, porque tenemos un problema de pecado. Todos nuestros problemas, escúchenme ahora. Nuestros problemas comenzaron con una elección y un árbol. ¿Lo has pensado? Todas nuestras elecciones y problemas empezaron así. Adán y Eva decidieron junto al árbol. Pero, ¿sabías que también terminaron con una elección y un árbol? Todas las respuestas están en la decisión de Jesús en el jardín de ir a la cruz, donde colgó de un árbol. Cada problema comenzó con una elección y un árbol. Todos nuestros problemas se resolvieron por una elección y un árbol. Su nombre es Jesús. Gracias, Jesús. Su nombre es Jesús. Vamos, si vas a aplaudir al Señor, hazlo bien. Esto no es golf, amigos. Gracias, Señor, por tu elección en el jardín y por colgar en un árbol. Maldito es el hombre que cuelga de un árbol. Jesús se hizo maldición por nosotros, porque no podíamos soportarla ni curarla. Solo Jesús pudo, siendo completamente Dios y hombre. Y seguimos adelante. Juan capítulo 14, versículo 6. Estoy a punto de predicar con alegría. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo explica de manera simple, elocuente y conmovedora. Dice, yo soy el camino. No hay otro camino. Contrario a lo que se dice, no hay múltiples caminos hacia Dios. Hay un solo camino hacia Dios, y su nombre es Jesucristo. Eso es todo. Él es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es a través de Jesús. Puede que te canses de escucharlo, pero es a través de Jesús. Hoy estoy aquí para decirles que necesitamos a Dios en cada aspecto de nuestras vidas, en los buenos y malos momentos. Los primeros 39 libros de nuestra Biblia forman el Antiguo Testamento. Los últimos 27 libros son el Nuevo Testamento. Al abrir el Nuevo Testamento, encontramos la gran división desde Malaquías, el último libro profético del Antiguo Testamento. Luego, comenzamos el Nuevo Testamento con el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 1. Entre Malaquías y el inicio del Nuevo Testamento
hay un periodo de 400 años llamado el periodo intertestamentario. También se le conoce como los 400 años de silencio. Ningún profeta habló a las naciones desde Malaquías hasta Mateo. Silencio total durante 400 años. Parecía que los cielos estaban cerrados y de repente aparece este hombre llamado Jesús y automáticamente obtenemos una maravillosa visión de esperanza. La palabra de Dios cobra vida y Jesús aparece en escena para cambiarlo todo. Jesús es el Hijo de Dios. Al principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios. El Verbo era Dios. Él estaba al principio con Dios y todo fue hecho por medio de Él. Sin Él, nada de lo que existe fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Debemos entender que Jesús no es solo una figura histórica. Él es el Verbo eterno de Dios. Es divino. Coexiste con el Padre desde el principio. A través de Él, todo fue creado, y Él es la fuente de la vida misma. Pasamos del versículo 4 al 14 del mismo capítulo, capítulo 1, versículo 14, en el libro de Juan. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él y clamó, diciendo: Este es de quien dije, el que viene después de mí es preferido antes que yo, porque era antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios en ningún momento. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre lo ha declarado. Lo primero que debemos entender sobre Jesús es que es el Hijo de Dios. Él es igual a Dios. Son uno. Somos una iglesia que cree en la Trinidad. Dios, el Padre, Dios, el Hijo, y Dios, el Espíritu Santo. Según las Escrituras, hay un Dios en tres personalidades distintas. No servimos a tres dioses separados. Son uno. Juan 10:30 dice: Yo y el Padre somos uno. El Espíritu Santo nunca hablará separado de lo que Jesús diría, ni Jesús de lo que Dios diría. Si alguien les da una palabra profética diciendo que es del Señor, nunca será algo que el Espíritu Santo, Jesús o Dios el Padre no declararían. ¿Puedo decirte que si algo no se alinea con esto, no es de Dios? Si no se alinea con la palabra de Dios, no es de Dios. Correcto. Bueno, yo creo en Dios. No importa lo que creas. Si no se alinea con la palabra de Dios, no es de Dios. Vamos, Dios ama tanto su palabra que la pone por encima de su propio nombre. Él nunca se contradice. Las personas se contradicen, pero Dios nunca lo hace. Si Dios te dice algo, debe alinearse con esto, o no es Dios hablando. Hay muchas voces en la tierra hoy. Si no se alinea con esto, es una tontería. Amén. Nunca me crié en una granja y no estoy seguro de lo que es tontería. Pero no quiero estar cerca de un cerdo lavado. Probablemente sea asqueroso. Ahora, tomaré un poco de tocino. Pero si no se alinea con la palabra de Dios, no es de Dios. Él nunca contradirá su palabra. Así es. La Biblia es correcta. La Biblia es verdadera. La Biblia es inerrante y es nuestra guía diaria. Si quieres conocer a Dios, conoce su palabra. Estoy convencido de que si no conoces su palabra, entonces no conoces a Dios, porque son uno. Él nunca se contradice. Escucha, si Jesús fuera solo un hombre, su sacrificio en la cruz no cubriría nuestros pecados. Dios exigió un sacrificio perfecto y sin pecado, así que solo Dios podría perdonar los pecados. Algunos dicen que Dios dejó su divinidad para ser hombre. No lo hizo, no pudo, porque entonces no sería sin pecado.
C.S. Lewis dijo, si Jesús no es Dios, es el peor mentiroso y no es confiable. Dietrich Bonhoeffer preguntó, ¿quién es Jesucristo para nosotros hoy? Él es la palabra de Dios, el centro de nuestra existencia, el Redentor que nos libera de nuestros pecados y nos reconcilia con Dios. Eso es maravilloso. Jesús debía ser Dios, porque se prometió que el Mesías sería santo. Y dado que nadie en la tierra es justo ante Dios, Dios mismo tuvo que entrar al mundo como humano. Él es el único Salvador. Y si Jesús es el Salvador, entonces debe ser Dios, porque solo Él puede salvar. Jesús debía ser tanto Dios como hombre. ¿Estás listo para esto? Jesús debía ser tanto Dios como hombre. Como Dios, Jesús podía satisfacer la ira de Dios. Y como hombre, Jesús tenía la capacidad de morir. Como Dios y hombre, Jesús es el mediador perfecto entre el cielo y la tierra. Amén. Estoy tan agradecido de que Él satisfizo la ira de Dios que debía caer sobre nosotros, pero Él se convirtió en nuestro sustituto. Y como hombre, tenía la capacidad de morir, porque Dios no puede morir. Completamente Dios y completamente hombre. Nunca dejó de ser divino, ni de tener su naturaleza divina. Jesús fue perfecto, fue sin pecado y puro. ¿Y puedo decirte que ningún hombre puede hacer eso? Ningún hombre podría hacer eso. Él era uno con Dios. Yo y el Padre somos uno. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Me emociona mi propia predicación. Vamos, alguien. La palabra de Dios es buena. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Hablemos de Jesús el Salvador. ¿Podemos hacerlo? El siguiente aspecto de Jesús que debemos entender es su papel como Salvador. Uno de mis versículos favoritos, lo digo cada vez que leo uno. Hace un momento, Primera de Timoteo 2:5 era mi favorito. Ahora Juan 3:16 y 17 es mi favorito. Y luego, en un momento, Juan 14 será mi favorito. Juan, capítulo 3, versículo 16 y 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿No es bueno? ¿No es bueno? Así debemos entender este aspecto. Necesitábamos un Salvador desesperadamente. Dios, en su generosidad, misericordia y bondad, nos dio a Jesús, el único capaz de salvarnos del pecado. Siendo completamente Dios y hombre, Jesús es el mediador perfecto entre el cielo y la tierra. Dios nos amó tanto que envió a su propio Hijo. Pudo haber delegado en otro, pero decidió asumir la responsabilidad. Gracias, Jesús. Él recibió la ira de Dios por nosotros. Jesús vino al mundo para salvarnos de nuestros pecados. Su misión era redimirnos con amor. Al creer en Él, recibimos el regalo de la vida eterna. Debes entender esto hoy. La salvación solo está disponible a través de la fe en Jesucristo, nada más. Déjame repetirlo. Nada más. Para los que aún dudan, lo repito. Nada más. Sí, Jesucristo y solo Él. Nuestra salvación se obtiene solo a través de la fe en Jesucristo. Gracias por escuchar En la Palabra con Roy Edwards. Oramos para que el mensaje de hoy te haya animado y desafiado. Sigue al Pastor Edwards en redes sociales, YouTube, y escucha estos mensajes en cualquier plataforma de podcast. Busca En la Palabra con Roy Edwards y disfruta. Volveremos la próxima semana con más mensajes para inspirarte.